Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Seguridad escolar para la paz. En la actualidad, nuestras niñas, niños y jóvenes en edades escolares, incluso a nivel medio superior, viven la violencia en el ámbito escolar. Datos de la UNESCO, por demás alarmantes, han demostrado que este fenómeno niega cada día a millones de niños, niñas y jóvenes el derecho humano de la educación. Sin embargo, el Plan Internacional estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de las escuelas. Cabe señalar que este fenómeno vulnera asimétricamente más a las niñas que a los niños. De igual manera, aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominante, es decir, quienes no siguen los estereotipos sociales o culturales en los que están inmersos. Otros datos que aporta la UNESCO es que las escuelas que no son inclusivas o seguras violan el derecho a la educación, proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas. De igual manera, incumplen con la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, cuyo objetivo es precisamente eliminar cualquier discriminación. Estas escuelas se caracterizan por carecer de herramientas para impulsar las medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y tratamiento para todas las personas. Por lo cual, una de las prioridades estratégicas de la UNESCO radica en garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivos y sanos, para que con estas se puedan, de forma paulatina, eliminar las violencias y el acoso escolar, incluida la violencia escolar por motivos de orientación sexual, y prevenir la discriminación de alumnos y docentes por razones de salud o de género. En México, poco escuchamos de estas iniciativas para erradicar la violencia escolar y garantizar la seguridad escolar, como parte de una estrategia para la construcción de la paz en nuestro país. Para hablar de escuelas seguras para la paz, tenemos la visita de la maestra Angélica Garnica Sosa. No te vayas, quédate con nosotras y con nosotros a caminar por senderos a la paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les agradezco infinitamente que el día de hoy nos acompañe nuevamente en esta tarde tan calurosa, pero con un bello sol que debemos aprovechar. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda, y bueno, también quiero recordarles y agradecerles y saludar a nuestra familia de Nesa Radio. Hace unos días estuvimos terminando nuestra conmemoración
por nuestro 26 aniversario de estar transmitiendo de forma ininterrumpida y 4 años de estar a través de la FM. Bien, pues también les quiero recordar que ahora estamos también a través del Facebook Live para que quienes estén interesados nos puedan dejar por ahí sus comentarios, sus sugerencias. Nos interesa mucho saber qué es lo que opinan en relación a esta temática, a este trabajo que estamos haciendo a través de Senderos a la Paz y, por supuesto, también de las actividades que realizamos en esa radio 97.3 FM. Los invitamos también a que se suscriban a nuestras páginas y que nos sigan también en nuestros canales de YouTube, donde estamos retransmitiendo los contenidos que hacemos aquí. Nos pueden encontrar como en esa radio 97.3 FM y Senderos a la Paz. También un saludo muy especial a nuestro buen amigo Ariel, nuestro operador técnico, que está ahí listo para hacer posible la transmisión de este programa. Les quiero recordar también los teléfonos en cabina, el 5522-280133. Bueno, hoy estoy muy contenta, amigas y amigos, porque en realidad tenemos a una invitada de lujo que ya teníamos muchas ganas de que estuviera por aquí. Nos acompaña ella desde Tlalnepantla, pero está presencialmente hoy con nosotros. Y bueno, agradecerle a ella. Déjenme comentarles rápidamente de quién estamos hablando. Bueno, ella es licenciada en Sociología y maestra en Planeación Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también tiene un diplomado en Educación para la Paz y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesora legislativa y gubernamental en temas de planeación estratégica, desarrollo urbano y seguridad pública. Directora general y fundadora de Planeación y Desarrollo SC, con proyectos para la prevención social de la violencia, la delincuencia, orientados a educación para la paz, escuelas seguras, justicia y seguridad para mujeres y movilidad segura, además de ser representante de la sociedad civil e invitada permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Ciudadano de Seguridad en el Estado de México. Coordinadora en área integradora de paz del municipio de Tlalnepantla de Vaz, donde implementó un proyecto de construcción de paz con redes vecinales de seguridad. Además, ella es la autora de varios artículos y libros, Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior, Estrategias de Prevención y Atención, la Seguridad de Instituciones de Educación Superior, Estado Actual y Recomendaciones, y bueno, varios otros libros. Además de ser actualmente consultora independiente, donde aborda este tipo de temas e imparte cursos y diplomados. Bueno, estamos hablando ni nada más ni nada menos que de la maestra Angélica Garnica Sosa. Bienvenida a tu casa de Nesa Radio, mi querida Angélica. Muchísimas gracias y muy buena tarde a la audiencia. La verdad es que es una gran alegría estar acá en Nesa Radio y en Nesa en particular, porque platicaba al principio del encuentro con Verónica que le tengo un profundo cariño a Nesa. Entonces, pues muchísimas gracias por la recepción. Al contrario, pues muchísimas gracias y vamos a dar inicio. El tiempo quisiéramos aprovecharlo al máximo, porque déjenme comentarles que cuando estábamos a la recepción de nuestra invitada del día de hoy, hablamos de temas muy interesantes, sobre todo que han sucedido aquí también en ESA. Y a lo mejor tenía preparado un poco algunas preguntas que habíamos compartido con nuestra invitada el día de hoy, pero vamos a hacer una cosa que le vamos a cambiar ahí, porque me interesa mucho que nos ayudes a compartir la experiencia que hicieron ustedes aquí en Nezahualcóyotl. Quizás muchas de nuestros radioescuchas hayan vivido esa parte que ustedes tuvieron de intervención. El tema de hoy es escuelas seguras para la paz. Ese es un tema fundamental porque están regresando cada vez más jóvenes, niñas y niños a escuelas. Y siempre hemos considerado que una escuela resguarda la integridad de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras niñas. Y a veces no cumplen con todas estas perspectivas que pudiéramos considerar. O creemos que sí, pero en realidad, si hacemos un análisis minucioso de la situación, quizás no la pueden hacer. Una de las cosas que me interesó mucho, déjenme comentarles que hace algunas semanas me hicieron llegar este manual de seguridad, que ojalá también luego nos va a decir dónde lo pueden conseguir.
que se llama Manual de Seguridad para Universidades, Instituciones de Educación Superior, y habla de temas fundamentales, de protocolos, de un diagnóstico, pero sobre todo de las estrategias que nos ayudan a tener escuelas seguras. Si bien habla de nivel superior, el trabajo que tú has estado haciendo también garantiza esa posibilidad de que sea en todos los niveles. Y esa experiencia es la que nos gustaría que compartieras el día de hoy. Y me gustaría iniciar preguntándote, mi querida Angélica, ¿cuáles son los, pues básicamente, ya me equivoqué. ¿Cuáles son los retos que pudiéramos tener cuando queremos hablar como padres, como adultos, de tener espacios escolares seguros en la actualidad que estamos viviendo, regresando de una pandemia, sabiendo el alto índice que existe de violencia, de acoso escolar y todo lo que se vive regularmente en una escuela? Bueno, pensemos que después de la casa, el espacio que tendría que ser 100% seguro es la escuela, ¿no? Claro. Lamentablemente, pues la incidencia delictiva y la violencia que se da en el país se refleja de manera directa en los espacios educativos. Sí. Entonces, lamentablemente, estos espacios que deberían de ser nichos de un cuidado extremo para la formación de los estudiantes, de las niñas, los niños, los jóvenes, pero además también para los docentes, en vez de ser un espacio seguro, se ha convertido en un espacio inseguro, y en dos dimensiones. Ahorita lo veo en la parte física y en la parte virtual, porque además la pandemia nos mostró lo mejor y lo peor de los seres humanos, y en esta parte abrió la caja de Pandora de muchas violencias que se vivían tanto en el hogar como en las instituciones educativas. Y lo que ha pasado es que a las violencias y a los delitos que tradicionalmente se venían cometiendo en las instituciones educativas se le agrega también la violencia digital. Claro. Entonces, lamentablemente, las estadísticas, los registros que se tienen por ejemplo, con el INEGI, que es el dato más acercado a la condición de un conocimiento de lo que está pasando en las escuelas, en la última encuesta del ENVIPE, que es del 2021, resulta que 4 de cada 10 personas que están en una institución educativa se siente insegura. Entonces, esta ideal de que la escuela es un espacio seguro, la verdad es que no lo está haciendo. Y es porque es el reflejo exacto de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y lamentablemente no solamente pasa temas como el acoso entre pares o lo que se denomina el bullying. Esa es solo una representación de las violencias que se viven en las instituciones educativas. Pensemos en los fenómenos que se han venido dando cada 8 de marzo en las escuelas, en las preparatorias y en las universidades para denunciar los acosos sexuales o todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Entonces ya estamos hablando de un fenómeno que es ya muy presente, está muy presente en las instituciones educativas, pero a esto le agregamos un componente pues de mayor preocupación, que es el tema de la presencia de armas. Entonces, lamentablemente son situaciones que no están aisladas, que día con día están las vemos en medios de comunicación, y situaciones que han llevado al extremo de la pérdida de vidas de niños, de menores de edad y de profesores. Entonces, todas estas factores que se están presentando de manifestaciones reales de violencia y de delitos, pues no los debemos ocultar, los debemos empezar a medir. Y yo te diría, de los retos más importantes que tenemos en el momento actual para saber qué hacer con el tema de la violencia y los delitos en las escuelas, lo primero es conocer la magnitud del fenómeno. Y te comentaba hace un rato
Una de las cosas que hicimos al llegar aquí a NESA, cuando empezamos a hacer la intervención de escuelas seguras, es precisamente levantar un diagnóstico, ¿no? Hacer cuestionarios, hacer marchas exploratorias, platicar con los directivos, platicar con los estudiantes, con los padres de familia, para conocer cuáles eran los problemas que estaban viviendo. Y a partir de esa realidad, pues determinar qué acciones tanto de atención inmediata como de prevención teníamos que implementar. Ahorita me gustaría que nos compartieras cuáles fueron aquellos índices, qué arrojó ese diagnóstico. Estamos hablando de hace algunos años, pero bueno, no creo que diste mucho, bueno, quizás haya otros, pero nos da una idea de qué son, para que las personas que nos están escuchando en estos momentos puedan identificar. Hace rato también platicábamos, hay cosas que se han ido normalizando y que creemos que ya pasan y no sucede nada, pero sí sucede, porque eso se puede complicar a la larga y puede generar justamente caer en delitos que sean de mayor envergadura. Entonces, pero antes te voy a pedir que nos esperen nuestros radioescuchas, porque vamos a un breve corte de estación. Les recuerdo que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, de NESA para el Mundo, desde la 4ª Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en la Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. No se vayan, quédense con nosotros, estamos con un tema muy interesante, Escuela Segura para la Paz. Regresamos en breve. Reconoce y agradece el trabajo incansable del personal médico, la primera línea de batalla en esta contingencia por COVID-19. La mejor manera de contribuir al esfuerzo y dedicación de enfermeras y enfermeros, médicos y personal de urgencias es quedarte en casa por el bien de todos, por tu salud y la de tus seres queridos. Juntos y actuando con responsabilidad, saldremos adelante. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Hoy gritaremos con fuerza, erguidos frente al virus, para vencer la pandemia y más la propagación. Hoy verás que con tu esfuerzo, tu compromiso y paciencia, volverás con más conciencia para volverte a abrazar. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Estamos de regreso con todos ustedes. Estamos con el tema del día de hoy, Escuelas Seguras para la Paz. Recuerden, estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, de NESA para el Mundo. Mi querida Angélica, nos comentabas de esa intervención que tuvieron hace algunos años aquí en escuelas, que fue a través del ayuntamiento municipal, y que de esta manera y se realizaron como una primera parte un diagnóstico. Coméntanos cuáles son aquellas cosas que encontraron que pueden ser parte del índice de violencia y que obviamente forman parte de la inseguridad que pueden vivir las niñas, los niños y los jóvenes. Bueno, nosotros aplicamos un cuestionario, diferentes instrumentos. Les voy a hablar básicamente de dos. Un cuestionario que nos ayudó a identificar cuáles eran los tipos de violencia, el grupo de violencias que más vivían los estudiantes. Hablamos de la violencia física, psicológica y material. Y de la física hablamos desde golpes hasta que lamentablemente hay situaciones donde con un lápiz se pican o con presencia de armas y demás. Hablamos de la violencia psicológica, esta que se ejerce insultando, o incluso también dejando de hablar, ¿no? Hablando de entre pares, ¿no? O insultando, ¿no? Y la violencia material, que va desde que les quitan el sándwich del recreo o el dinero para el recreo o le esconden el uniforme y demás. En realidad la violencia que vimos en esa es, digamos, tiene el mismo nivel de magnitud o de problema social que podemos ver en una alcaldía como Cuauhtémoc, como Iztapalapa y como cualquier otra. En realidad quisiera no generalizar, pero el problema de la violencia escolar en México es un problema generalizado. Y no solamente para el caso de México. La UNESCO ha venido observando a los gobiernos, a los estados-nación, y ha dado recomendaciones incluso a nivel de legislación para que se atiendan y se prevengan estas situaciones. De hecho, pues ha recomendado generar una serie de un andamiaje institucional para atender y prevenir estas situaciones, para proteger los intereses, el interés superior de la niñez. Lamentablemente esto no
ha ocurrido. Entonces, en ese momento, cuando hicimos el diagnóstico de NESA, lo que pudimos identificar son estos 3 tipos de violencia. Y a partir de esa identificación de violencia, dijimos, a ver, ¿qué tipo de actividades podemos generar para prevenir el acoso, ya sea verbal o el acoso material o algún tema de violencia física o de hurto de algún objeto? Entonces desarrollamos actividades artísticas, desarrollamos, por ejemplo, banda sonora, una banda de orquesta como tal. De hecho, aquí dimos un concierto para el cierre de ese programa, teatro, títeres, dimos stencil, hicimos muros verdes de temas de ecología. Todo esto para generar conciencia sobre los fenómenos de violencia y desnaturalizar precisamente los fenómenos de violencia. Claro. Porque es tanto que se vive en el hogar, como en la calle, como en el transporte público, como en la escuela, que dices, bueno, es normal que me estén sapeando todo el día. No, no es normal. No es normal que te acosen en la calle, no es normal que te acosen en la escuela, no es normal que te acosen en el trabajo. Esas son de las cuestiones que a través de diferentes técnicas de aprendizaje significativo vamos sensibilizando a los menores, pero también a los docentes y a los directivos, porque en estos proyectos lo más importante que tuvimos que identificar es que teníamos que partir de la realidad de las escuelas, pero conociéndolas desde la perspectiva de ellos, ¿no? Acabas de comentar algo interesante. Ahorita solamente he hecho hincapié en la comunidad escolar, la parte de los estudiantes, pero la comunidad escolar es todo, ¿no? Así directivos, administrativos, intendencia, o sea, todos forman parte de esa comunidad escolar y deben de estar involucrados, deben de estar en la participación. Una de las cosas que comentábamos también al inicio antes de entrar al aire, era de que este tipo de intervenciones que ustedes han realizado genera la participación ciudadana. Así es. Ayuda a que se concienticen no solo de uno mismo, sino de los otros y de la necesidad que se tiene de participar. ¿Eso es parte de la intervención, mi querida Angélica, o es un resultado de la intervención que ustedes realizan? Yo te diría que es el medio y el fin. Es un tema de construcción. Es más, cuando pienso en las escuelas, pienso como en las productoras, no de violencia, sino de paz. Pienso que son el principal espacio para reafirmar la construcción de una cultura cívica, de un respeto a la legalidad, de la cultura de la legalidad, de un respeto a la autoridad, del diálogo entre pares, de la posibilidad de solicitar la mediación, ya sea entre un par o con un maestro o con un prefecto, con un orientador o con el director, hasta el caso de que si tú sufres una violencia que pueda representar un delito, sepas que lo tienes que denunciar. Entonces, claro, si bien las escuelas no están siendo ese espacio formador, creo que todas y todos los que estamos involucrados en tener un país en paz, tendríamos que aportar nuestro granito de arena desde ahí. Adopten una escuela, amigas y amigos, y empecemos a participar en esta parte de la construcción, la formación en valores, porque además en esta parte, como tú decías, los profesores, los directores, la parte administrativa, el que está en la puerta, el intendente, pues todos forman parte del modelo de construcción de paz, pero también tienen que saber que no están solos. Porque lo que también ocurre es que lamentablemente cuando hay alguna situación de conflicto, los primeros que pegan de gritos son los papás. Claro. Y en realidad los papás tendrían que ser nuestros grandes aliados en la construcción de paz en las escuelas. Así es. Ellos deberían de ser los primeros que nos deberían de apoyar cuando nosotros tomamos una decisión. Si vamos a crear un reglamento de convivencia escolar, para decir qué está permitido, qué está prohibido, para decir qué sanción vas a tener si le pegas a tu compañero, si tomas un objeto que no es tuyo, si escondes su uniforme, si haces alguna conducta que es indebida, que eso tiene una consecuencia.
y puede variar la consecuencia depende del nivel de daño, porque si es meramente si copiaste en el examen, pues es una conducta disciplinaria que le toca a la escuela sancionarla. Pero si es un compañero de secundaria que se pone a vender cigarros en la escuela, pues eso además sabemos que está sancionado por la ley, ¿no? Entonces, pues ya implica otro tipo de intervención. Entonces, los papás nos tendrían que apoyar en esas acciones para generar espacios para la paz. Así es. Bien, eso es un tema muy interesante que amalgama pues una estrategia que deberíamos de concientizarnos todos en la participación de esto. Bien, pues antes de seguir con esta gran charla con Angélica, bueno, los invito a que nos acompañen a nuestra siguiente sección y que recuerden también que estamos atendiendo el tema Escuelas Seguras para la Paz. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl y de NESA para el Mundo. Regresamos en breve, no se vayan. Esta es la sección Arte y Paz. Un texto recuperado en poeticous.com del autor José Ramón Angulo Bustamante. Un fragmento de Bullying, basta ya. Hoy, hace 8 años que llegué al cielo. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Desperté y pensé que estaba soñando. Todo me parecía tan raro. Yo no quería morir. Solo quería huir del bullying. Lo recuerdo y vuelvo a llorar. Sigo extrañando a mi hermanito y a mis papás. Sigo extrañando a mis verdaderos amiguitos. Mi muerte sucedió después de un día de escuela. Todavía recuerdo el aroma del salón, los gritos, el rechinido de las butacas. Aún no daban las 2:30 de la tarde y mi maestra ya había salido por esas juntas que hacen en el sindicato. Ese día me tocaba el aseo y ya estaba preparado para recibir los empujones y burlas del niño que siempre me molesta y la indiferencia de los otros que solo miran y se ríen. Yo siempre gritaba llorando: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me dices cosas tan feas? Si yo nunca tengo nada. Pero eso no lo detenía. Seguía y seguía, siempre era así. Ir a la escuela para mí era un sufrimiento. Cuando llegué a casita, solo corrí a mi cuarto. Y mi mamá me habló para comer, pero no quise. Le dije que me dolía la cabeza. Entonces saqué mi cuaderno y escribí las últimas letras que escribí en mi vida y de las cuales me arrepiento tanto. Recuerdo la palabra por palabra, la carta que le dejé a mis padres. La escribí pensando que solo iba a doler por mucho tiempo y entonces dejé dicho: yo sé que me quieren, papitos, pero nunca me han de escuchar. Yo sé que me quieres, hermanito, pero dices que no te debo molestar. Siempre llegas cansado, papito. Dices que de tanto trabajar nunca me regalas un ratito. Cuando emocionado te invito a jugar. Yo sé que te cansas, bonita, de tanto que haces en el hogar, y por eso en ocasiones me regañas para que no vaya a ensuciar. En la escuela los maestros solo me enseñan, no te cuidan, ni te quieren de verdad, y de eso se aprovecha un niñito que siempre me ha de molestar. Pero, oh Dios, eso solo fue al principio, ahora todo está igual o peor. Siguen niños molestando a otros, y cada vez son más y más los que llegan al cielo huyendo del bullying. Y yo les grito desde aquí, pero nadie me escucha. Basta, basta de bullying. ¿Qué ganas tú? Si tú con ofender y humillar. ¿Qué ganas tú? Sí, tú, con golpear y hacer menos al indefenso. ¿Acaso tú eres perfecto?
para criticar y humillar a los demás. ¿Y qué ganas tú? Sí, tú con callar. Vamos, grítelo. No permitas el bullying. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista. Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante. Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada. Nadie en México, por herencia del pasado, debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por seguir caminando aquí con nosotras y nosotros por Senderos a la Paz. Les recuerdo los teléfonos de cabina 5522-280133. Y también recordarles que a través de nuestro espacio Alerta Hoy por Mí, estamos tratando de contribuir haciendo nuestra labor social con todas y todos ustedes para poder difundir a través de todas nuestras redes sociales los días lunes, miércoles y viernes las fichas de personas desaparecidas o extraviadas. Esta es una labor que nos interesa mucho para contribuir, para que de alguna manera podamos ayudar a las personas y a las familias para que una vez se puedan reencontrar. Este es un problema muy grave que estamos viviendo en todo el país y bueno, esto es una contribución que hacemos social. Si tienes la necesidad de utilizar este espacio, no lo dudes, comunícate con nosotros a cabina al 5522-280133. Las puertas están abiertas para este tipo de situaciones. Bien, mi querida Angélica, antes quisiera leer algunos mensajes que nos están dejando por aquí. Muchísimas gracias a Laura, nos da felicitaciones por los 26 años y por nuestro 4º aniversario. Muchísimas gracias, mi querida Laura, que además ha sido un engranaje con nosotras y con nosotros aquí porque nos ha ayudado a contactar a invitados. Por cierto, nuestra invitada del día de hoy es justamente el apoyo que nos ha dado nuestra amiga Laura. Bueno, también agradecerles a las personas que nos han hecho sus aportaciones. Laurita nos dice, muy bien, poner manos a la obra en solucionar muchas propuestas, muchos teóricos, libros de expertos, pero poco que hacer. Felicidades para las acciones generadas y visibilizar a los jóvenes no como culpables, responsables o problema. Empatizar con ellos y ocuparlos, magnífica propuesta. Muchísimas gracias, mi querida Laura. Un abrazo hasta donde estés. Bien. Y bueno, también a Dante una pregunta. ¿Cómo se pueden actualizar las escuelas sobre estos temas? Mira, qué interesante. Gracias, mi querido Dante, para que, bueno, vamos a darle los micrófonos y teníamos algunas otras preguntas, pero creo que es importante responderle a nuestras radioescuchas. Adelante. Pues sí, en realidad tiene razón Laura, tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Y cabeza a la acción y cuerpo a la acción y mente a la acción. En realidad, yo creo que estamos en un momento en que la exigencia de todo el país es llegar a una pacificación. Claro. Y yo ya digo, olvídense de la guerra, aunque es importante, la guerra contra el narcotráfico. Centrémonos, cada espectro comunitario, de colonia, barrio, fraccionamiento o de escuela, en lo que sí nos corresponde. Y en ese espacio donde podemos trabajar, cada uno puede hacer su ejercicio. Entonces, en ese sentido, la invitación de Laura de ponernos a la acción resulta de vital importancia. Y la otra, Dante, sin duda, la parte más importante donde las escuelas tienen que, y cuando hablo de las escuelas, hablo de la comunidad escolar, hablo de directores, subdirectores, maestras, maestros, prefectos, padres de familia y estudiantes, es capacitarse
es sensibilizarse. Nosotras hemos venido trabajando en la construcción de contenidos para ofrecer diplomados, talleres, pláticas. Algunas son pro bono, o sea, y algunas otras, pues uno tiene que vivir. Esa es una realidad, pero cuando tenemos que cumplir con el deber civil, moral, profesional de apoyar a una escuela para ayudarle a resolver algunas cosas, les damos recomendaciones. Entonces, ahí la tarea que tienen todas las instituciones es capacitarse, es actualizarse. Hay un mundo de materiales que tiene la UNICEF, que tiene la UNESCO, donde dan guías, materiales didácticos de qué hacer con el tema del acoso escolar. Pero es solo una parte del todo lo que se tiene que hacer. Tienen que hacer diagnósticos, tienen que hacer seguimiento de incidencia, de tipos de violencia o de delitos, tienen que tener un plan anual, tienen que tener un reglamento o un lineamientos de convivencia. Los niñas, los niños, los jóvenes, los maestros tienen que saber qué está permitido, qué está prohibido y cuáles son las conductas y cuáles son los mecanismos incluso para mediar, ¿no? Claro. Angélica, hace rato decías de la comunidad, quiénes deben de participar en ese tipo de intervenciones. Padres de familia, directivos, administrativos, estudiantes. Hay una parte fundamental y a lo mejor es la pregunta del millón. ¿Qué está pasando con quienes son responsables de la integridad, no solamente del ámbito educativo? Es decir, el gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno o cómo nos podemos vincular con el gobierno para poder garantizar esto? Digo, a lo mejor alguna de las inquietudes de quienes nos están escuchando dice, bueno, esto suena muy padre. A mí me gustaría que esto se pudiera aplicar en mi escuela o donde van mis hijos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo nos podemos allegar de esta información? Porque ese es un trabajo muy, muy fuerte desde la capacitación. Partimos de eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se pueden hacer allegar de esto? Pues yo les recomendaría, en los 2.471 municipios de este país, debería de haber un área de prevención social de la violencia o prevención del delito, o idealmente un área integradora de cultura de paz, que es una figura que en alguna administración en el gobierno de Tlalnepantla existió. Esas áreas son, el primer contacto para atender estos fenómenos de violencia que se dan en el ámbito educativo. Lo ideal, incluso, que se tuvieran contacto... Que te interrumpa. ¿Las autoridades educativas lo tienen? ¿Existen programas al interior de la SEP? ¿Qué sucede ahí? Y mira, lo que hay a nivel de la SEP son lineamientos o guías generales. Por ejemplo, hay una guía, ya que fue el año pasado se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia el tema de la mochila segura, por ser violatoria de derechos humanos y por toda esta condición constitucional y legal. La SEP lo que optó fue por emitir una guía de apoyo, sin ser un reglamento, sin ser un programa, sin ser una estrategia, sin ser un programa, una guía que les mandó a las escuelas como parte de las reglas de operación anual para revisión de útiles escolares. No los capacitó, no les dijo cómo se tenía que hacer, no tropicalizaron. O sea, en realidad las escuelas, porque además nos prepararon para el regreso a la escuela en el tema de COVID, ¿no? De salud, pero no nos preparamos para el regreso presencial a la escuela, sabiendo las condiciones psicológicas en las que estaban los niños. Claro. Tenemos niños que no se conocían, tenemos niñas que no tenían esta relación de interacción, entonces se perdieron habilidades sociales o habilidades de integración. Entonces las comunidades o algunos integrantes de las comunidades escolares están buscando formas de posicionarse en el ámbito educativo. Lamentablemente, la forma como se están posicionando es a través de violencias. Entonces, de presunción de armas. ¿Cuál es la función del gobierno entonces? Tendría y tiene que ser prevenir estos fenómenos y trabajar de la mano con las instituciones educativas, formar a las comunidades escolares para saber cómo actuar antes, durante y después de estos fenómenos. Lamentablemente, las políticas públicas que existen actualmente han estado enfocadas
a fortalecer la parte militar, fortalecer la Guardia Nacional, y a pesar de que hay tintes de que... Los sistemas punitivos, además. Y bueno, ya no hablemos del tema de la impunidad completa que hay en muchos temas. De que desde el área de gobernación hay un programa de cultura de paz, pero yo dudo mucho que se haya llegado hasta las escuelas. En las anteriores administraciones había un programa nacional de prevención del delito y había una línea específica de escuelas seguras. ¿El nuevo gobierno lo eliminó? ¿Qué pasó? Pues que yo sepa, no hay trabajo en ese sentido, y de hecho una de las cosas que yo esperaría de este gobierno, en particular del gobierno federal, es un impulso a estas políticas de prevención social de la violencia, de construcción de paz, pero además de la mano del sistema educativo. Claro. O sea, en realidad no es un tema solo de policías y de fuerza, que en eso sí tiene razón el presidente, este tema de abrazos no balazos, pero tienes que complementarlo con una acción, con una serie de políticas, programas de capacitación, materiales didácticos, recomendaciones específicas de cómo construir estas herramientas básicas para que las escuelas sepan qué hacer en caso de que un niño entre con un arma a la escuela, por ejemplo. Claro. Porque además tienen que saber que cuando tienen esas situaciones de emergencia, los maestros no tienen capacidad para atender con esos fenómenos. Entonces le tienen que hablar a las fuerzas de seguridad pública, en este caso a la parte municipal. Entonces, en tu pregunta, ¿qué le corresponde al gobierno y a las diferentes autoridades municipales, estatales y federales? Es atender estos fenómenos, sobre todo cuando ya se presentaron, porque es su responsabilidad. Son los que generan las políticas y los programas de seguridad pública, que es seguridad y justicia. Entonces, en esta parte les corresponde a ellos responder a estas emergencias. Sí. Bueno, eso es algo importante que deberíamos de todos y todos saber. 911. De la importancia, sí. Un número que deberíamos de memorizar y tenerlo a la mano y darle funcionalidad en ese sentido. Y usarlo responsablemente. Así es. Bien, bueno, pues vamos a seguir hablando mucho de este tema. Nos están mandando saludos también. Vientos, en esa radio, vamos por más. Saludos y abrazos a Rocío, que es nuestra directora. Le mandamos un saludo muy cordial a Rocío y a nuestro compañero y subdirector Federico y Alejandro Reyes. Y a todo el equipo que hace posible este espacio alternativo de comunicación. Bueno, saludos a Miguel también. Aquí nos está mandando muchos saludos y felicitaciones a nuestra invitada, nos dice nuestro subdirector. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos el día de hoy. Bien, vamos a otro breve corte de estación. Y antes vamos a escuchar nuestra sección Lecturas para la Paz. Regresamos en breve. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, de Neza para el Mundo. Esta es la sección Lecturas para la Paz. Un texto recuperado en educapeques.com. Escuela para padres. El bullying o acoso escolar en el aula. Actividades para trabajar en el aula. Frases contra el bullying. El bullying en el colegio puede acarrear a sus víctimas graves perjuicios, pudiendo ocasionar problemas psicológicos, tales como trastornos de alimentación, depresión, ansiedad, estrés o nerviosismo, por lo que es muy importante manejar las burlas y el acoso escolar. Los agresores tienen la intención de humillarnos, pero eso no puede cambiar nuestros valores, emociones y sueños. A continuación, te sugerimos algunas frases contra el bullying. Frases para frenar el bullying. No estás bajo el control de nadie, no eres de nadie. Debemos luchar contra aquellos que intentan humillarnos. Nadie puede someternos a no ser que nosotros se lo permitamos. Superar el abuso no ocurre solo, se hace paso a paso y positivamente. Nunca hagas algo incorrecto para hacer o para mantener a un amigo. El abuso es algo horrible. Se te pega a ti, te envenena, pero solo si tú lo dejas. Nunca debemos apoyar a alguien que maltrata a otras personas o seres vivos. Las personas utilizan el acoso para intentar disimular sus problemas personales. Nuestra actitud determinará cómo nos desenvolveremos en la sociedad. Debemos ser positivos.
El acoso es alardear, es decir, soy mejor que tú y puedo derrotarte. No físicamente, pero emocionalmente sí. Mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, pero mi risa nunca debe de ser la razón del dolor de alguien. No debemos caer en ese tipo de actitudes negativas. Las personas somos más felices en una sociedad en armonía. La gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente. Cuando más nos odiamos a nosotros mismos, queremos que otros sufran. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar aquí con nosotras y nosotros, caminando por senderos a la paz desde Nesa Radio 97.3 FM. Ya estamos en nuestro último segmento, ya estamos a unos minutos de concluir el día de hoy. Estamos hoy con Angélica Garnica Sosa. Ella es experta constructora de paz, es una, en realidad, muy reconocida en este ámbito, sobre todo en el ambiente, hablando de pacificación en ambientes escolares. Mi querida Angélica, hablamos de cosas muy interesantes, de la responsabilidad que tienen nosotros como ciudadanos, como padres de familia, como comunidades escolares. También hablamos de qué responsabilidad debieran de tener los gobiernos, que por desgracia ahora ha sido menos atendida este tema. No hay programas claros que vayan enfocados a esto. Y obviamente esto vulnera incluso el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes. De no tener espacios seguros, pues hay muchas deserciones también. Dejan de ir jóvenes, dejan de interesarse por seguir estudiando. Te lo pongo más dramático. Si no hay espacios seguros, la función de educación se deja de realizar. Claro. Hemos tenido situaciones en donde por problemas de inseguridad en el contexto educativo y por problemas de amenazas a la misma comunidad escolar, en México se ha dejado de ofertar educación. Estoy hablando de una universidad, por ejemplo, en Tamaulipas, donde pasó eso. Entonces, no solamente estamos vulnerando el derecho en general de una comunidad, sino que de verdad, si no se atiende el tema de la seguridad en las instituciones educativas, dejamos de cumplir con esa misión. Y si la misión de la escuela, que es formar niñas, niños, jóvenes, en la parte de conocimiento, de habilidades sociales, de habilidades artísticas, culturales, científicas, si no se hace eso, la escuela deja de tener su razón de ser en la sociedad. Y estamos perdiendo la valiosa oportunidad de construir ciudadanos para la paz, ciudadanos para la mediación, ciudadanos en valores, con una cultura cívica, con una empatía para el entorno o para incluso el dolor de los demás o para el acompañamiento ante muchas situaciones. Angélica, esta parte me gusta preguntarles a nuestras y nuestros invitados. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Cuál fue el motivo, la razón que te dijo hay que construir paz en este lugar? Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia que dices, no, algo tenemos que hacer para esto? Mi secuestro. No he hablado nunca en medios de comunicación sobre eso, pero me secuestraron hace unos años y uno debe ser muy responsable cuando pronuncias algo, porque yo en ese momento pronuncié una frase que marcó mi antes y mi después y mi relación con la seguridad, y es: ninguna persona debe vivir lo que yo viví. Y en ese momento yo ya tenía contacto con la capacitación de municipios, manuales, desarrollo organizacional y demás. Y en ese momento la NUYES me llama para hacer el primer manual de seguridad de instituciones de educación superior, en el contexto de que unos estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, por ahí del 2010, fueron asesinados en el campus universitario. Sí. Esa situación
llevó a que las universidades se manifestaran y exigieran al gobierno de Felipe Calderón crear políticas o mecanismos de prevención y atención de la seguridad de las instituciones educativas. Y en esa coyuntura me dicen a mí, maestra, ¿puede hacer un manual? Y yo, pues si tienen el material, no sabía en la que me metía, porque entonces lo primero que llegué a hacer fue a investigar qué pasaba con la seguridad en las escuelas, qué era lo que tenían, cuáles eran los retos que se tenían que cubrir para proteger a las mujeres, a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Y ese ha sido mi camino en los últimos 12 años. Entonces, fui resiliente en ese sentido de esta situación personal difícil que viví. Me llevó a todo lo que sé, todo lo que sabía, ponerlo a disposición de un deber ser, en el sentido de que a las personas no les pase esto. Una versión como de maternaje de las escuelas, ¿no? Entonces, ejercí ese maternaje con las escuelas que me ha llevado ya en los últimos meses, porque yo estaba trabajando en otro sector, a de decir, es que este tema se tiene que atender, porque lo había venido trabajando como de manera aleatoria o de manera paralela a mis otros trabajos. Este año me decidí seguir trabajando en esto, porque yo sé que este es un tema que se tiene que intervenir, que se tiene que trabajar, que se tiene que ayudar a las escuelas, a los directores, a los padres de familia, para saber qué es lo que tienen que hacer para mejorar los ambientes de formación de sus niños y niñas. Y otra cosa que me alienta mucho a estar aquí y ser tan apasionada de este trabajo es que tengo adorables sobrinas, sobrinos, nietos que están en instituciones educativas. Claro. Y que yo digo, no puedo imaginar que entren a la escuela y que sufran algún daño. Claro. Eso no debería de pasar a nadie, a nadie. Así es. Entonces, desde lo que yo sé y puedo, voy a seguir contribuyendo a que cualquier niño en este país tenga condiciones de seguridad para su vida en una institución educativa, para que un maestro también tenga condiciones de seguridad para seguir desarrollando su pasión, su quehacer y su función dentro de una institución educativa. Pues gracias por compartirnos estas grandes experiencias. Espero que sigas acompañándonos y visitándonos por aquí. Les recuerdo, miren, el manual que pues me hizo el favor de obsequiar Angélica, lo tenemos aquí, nos hizo el favor también de poner en nuestras redes de Facebook los datos que, para los que estén interesados en este tema, o si se pueden poner en contacto con ella también. Pero nos iba a hacer también una invitación antes de concluir, y también te pido una conclusión muy breve, mi querida Angélica. Pues en este ejercicio de conclusión de lo que todos los actores sociales necesitamos hacer es invitarles a participar en unos cursos que estamos llevando a cabo. Uno es en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es un curso de construcción de políticas públicas para construcción de paz desde lo local, donde además tenemos de invitado al licenciado Jorge Amador, exdirector de Seguridad Pública de NESA, que con mucha experiencia, y la idea es compartirles ahí ¿qué es lo que se tiene que hacer desde los municipios? ¿Qué tiene que hacer un policía, un ciudadano, un COPASI, un consejo de participación? Ahora que están eligiéndolos. Así es, para construir territorios de paz. Ese curso lo vamos a iniciar en junio y pueden inscribirse ahí en las redes sociales, ahí les vamos a dejar la información. Y el otro es un diplomado precisamente para formar recursos humanos especialistas, porque necesitamos muchos especialistas para atender y construir paz y ambientes de seguridad en las escuelas. Y es ese diplomado de seguridad para instituciones educativas, que cabe señalar, no hay ningún diplomado en el mundo como este diplomado, y tengo el privilegio de coordinarlo en la UTLAB Jenkins, y va a estar accesible. Entonces los invito a todos a que se inscriban, a que sigan mis redes sociales, donde periódicamente comparto información pública que pueden aplicar a sus
sus ámbitos educativos o a su vida cotidiana para generar espacios seguros para todas y para todos. Muchísimas gracias, Vero. No, al contrario, Angélica, gracias por compartirnos tus experiencias. Les agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy y que hayas compartido esto tan valioso para nosotras y nosotros. Y bueno, seguramente estaremos difundiendo en estos días también pues el interés para que vayan por este tipo de diplomados, este tipo de actividades que estás realizando. Y bueno, si están interesados en este tema en particular, comuníquense o pónganse en contacto en las redes sociales de Angélica. Bueno, pues nos tenemos que ir. Les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros esta tarde-noche. Les agradecemos que hayan estado con nosotros hablando de ese tema tan importante. Les recuerdo que en esa radio 97.3 FM forma parte de AMAR México, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Le agradezco también a las contribuciones de nuestras pequeñas grandes colaboradoras, Tania Beatriz Espinosa, Marcela Abigail García Padrón y Dispatia Zárate. Les agradezco que hayan estado con nosotros. También les recuerdo que tenemos una muy buena programación. Pueden buscar a través de nuestras redes sociales nuestros programas y la barra programática que tenemos a lo largo de la semana. El día de mañana tenemos retransmisiones, acompáñenos, están los temas muy interesantes. Desde la Radio Comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el Mundo, su amiga Verónica Andrade se despide. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.